Bueno, corillo, y empezamos con las navidades de Puerto Rico. Las mejores navidades del mundo. Ya el boricuazo dijo que no son las navidades más largas, que las navidades más largas están por Filipinas. Pero yo sé que estas son las mejores navidades del mundo. Eso es indiscutible. Y hoy tenemos a alguien que nos trae alegría en toda la época del año. No se trata solamente de Navidad, pero sí en Navidades ponemos mucho su música. ¿De quién? De Andrés Jiménez Jíbaro. ¿Qué está pasando? Gracias, Oye, Andrés, gracias por estar aquí. Un placer, Es un bien mega grande. honor tenerte y cuéntanos un poco por qué el jíbaro. Esas personas que se preguntan del jibarito puertorriqueño. Es buen tema para empezar. Cuando yo llegué a la universidad en 1969, o sea, yo no estudié cuando me gradué del cuarto año, yo me gradué del cuarto año en 1965. Me fui a Nueva York, pero que entonces allá me agarró el ejército y estuve en el ejército 2 años y medio, entonces vine a Puerto Rico y entonces entré a la universidad en 1969. Y cuando yo llegué a la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, los estudiantes pues estaban en todas las luchas en contra del servicio militar, obligatorio, las luchas políticas. Había todo un renacer de la puertorriqueñidad. Eran los tiempos de los grandes poetas de Guajana, de la época de la generación del 60. Y yo un día tocando allí en La Torre, en el Café La Torre, que es el que está en la esquinita ahí frente al Belger Sí. allí. Allí Arriba había un Río café. Piedra. Ahí se reunían los estudiantes y alguien traía una guitarra y se pasaba allí Pepe y Flora, el Topo. Y un día yo llegué allí a La Torre y estaban tocando y estaban cantando y yo pues me había dado una cervecita y esas cosas. Y yo me atrevo a cantar algo, unas décimas. Y así pues fue que conocí a Pepe y Flores y al Topo, allí que luego conformamos el grupo Taboné con Joy Brown, Noel Hernández, Carlos Lozada. Pues yo cantaba, yo desde lejos lo parecía y de cerca lo era, o sea, yo, porque yo me crié en el campo, tú sabes, Este es jíbaro. sí, no, Y ya- era evidente, Y yo ¿no? imagino que antes también, viendo esa clase social o esa manera de decir, estos son de Guaynabito, estos son de San Juan, estos son del campo, se notaba más. Hoy en día la gente hasta de Orocovi están bien caco, bien... Yo cantaba bien jíbaro porque lo único que yo sabía cantar era Aguinaldos y Seises, ¿no? Ya. Yo me lo aprendí cuando era niño, en los rosarios cantados que mi mamá me llevaba. Y yo canté unas décimas de Llorén. Recuerdo como ahora el Valle de Collores, unas décimas que yo sabía de Llorén y Pepe me acompañó. A partir de ese entonces, a veces yo estaba allí y el Topo decía, pues que canta el jíbaro. Me pusieron el jíbaro y así me quedé. Luego conformamos el grupo Taboné y entonces yo me di cuenta de lo importante que era el hecho de que la palabra jíbaro se usaba en ese entonces de una manera negativa. O sea, si alguien te quería un poco insultar, pues te decían jíbaro, atrasado, del campo. Sí, porque jíbaro era como decirte morón. Sí, algo así. Entonces, yo me di cuenta de que, pues, ¿cómo le vas a decir a los jíbaros puertorriqueños peyorativamente? O sea, quieres darle una connotación peyorativa a los jíbaros del país, de nuestro país, que verdaderamente pues son los que levantaron a este país de la nada, ¿no? Y hicieron las bases para que nosotros existiéramos y para que exista todo lo que existe hoy día. Así que en ese momento, pues yo asumí que era importante quitarle la parte peyorativa al término jíbaro. Y asumí el nombre con mucho orgullo, con mucha humildad y todo el mundo me decía el jíbaro y me quedé el jíbaro. No, y todavía a veces hay, y en estos tiempos, una frase de ¿qué jíbaro tú eres? Como de... Todavía, sí, no, sí se le zafa a mucha gente que tratan de menospreciar
Pero con ese nombre no has tenido una búsqueda de lo que realmente significa para el puertorriqueño Claro. ser un jíbaro. Entonces, esa es la base de todo mi trabajo. O sea, entonces yo me preocupo por entender quién es el jíbaro, quiénes son los jíbaros, quiénes somos los jíbaros y por qué razón la palabra tiene esa connotación peyorativa, ¿no? Claro, el jíbaro del campo que no ha ido a la escuela, regularmente iban a primero, segundo grado, apenas sabían leer y escribir. Mi abuelo fue un jíbaro de Añasco y él estudió como hasta segundo grado y toda su vida, eso sí, era un duro en coger, a veces alguien tenía una vaca que estaba ahí que enferma, bien flaca, y se la compraba por unos pesitos y la ponía bien gorda y después la vendía bien cara, ¿sabes? Era un negociante Era un brutal. jíbaro abusado. Era gusao. Y también sembraba café. Como que eso que no le dio la educación con sus manos, La inteligencia es una natural. inteligencia brutal Sí, haciéndolo. La inteligencia, pues, tú vienes armado con una biología, ¿no? Con un montón de cosas que tú heredas Ujú. de tus antepasados, ¿no? Y, y el hecho de que tú no puedas ir a la escuela, porque si tú vas a la escuela, lo que vas es a aprender un libreto que te están enseñando. O sea, Sí. no es que tú vas a aprender las cosas como son, no, tú vas a aprender las cosas como te las enseñan. Esto es lo que es y esto es lo que es correcto. Entonces, en términos, si vas a la iglesia, pues esto es lo que es bueno, esto es lo que es malo. Pero eso es un libreto que te prepararon hace tiempo y que tú vas a seguir. Y que luego te van ampliando el libreto y te dicen que sí, si tú quieres progresar, pues tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar una carrera, preferiblemente tienes que ser médico, abogado o ingeniero. Y así van creando toda esa estructura mental que nosotros todos tenemos, que absorbimos de ese libreto de esa narrativa que nos hicieron y aprender, y nosotros la aprendimos. El proceso a la inversa de ir desaprendiendo eso es el proceso más difícil para nosotros, de ir dejando atrás las cosas que no son y aprendiendo cosas nuevas que amplían tu mundo. Ujú. Así que nosotros íbamos descalzo a la escuela. O sea, yo iba descalzo a la escuela cuando era muchacho. Así que unos iban con zapatos, pero yo no tenía zapatos para ir a la escuela. Nosotros éramos 15 muchachos, o sea, 15 hermanos, 6 mujeres y 9 varones. Y trabajábamos en la finca, mi papá era agricultor. En la zafra iba a cortar caña a Villa Baja, allá a la central Mercedita, venía y entonces ahí volvía a mi casa, entonces ahí nosotros sembrábamos tabaco, sembrábamos café, sembrábamos frutos menores, plátano, yautía, malanga. Y eso era y esa era nuestra vida, ¿no? De campos. Sí. Éramos campesinos, de verdad. O sea, Oye, está brutal porque llegaste a la universidad, podías hacer todo eso, pero estaba estudiando, ¿me entiendes? Y muchas personas como que... no era, por ejemplo, para la mentalidad de mi padre, por ejemplo, Ajá. pues eso de ir a la universidad no era lo más importante. Lo más importante era que aprendiera a trabajar. O sea, que aprendiera las Sí, faenas del campo. antes era así, sí. O sea, no era que yo quiero que mi hijo sea abogado. No. Mi padre se preocupaba porque nosotros fuéramos personas correctas, nos educaban para respetar a los viejos, para respetar a los demás, nos educaban religiosamente de una manera cristiana, nos enseñaban el catecismo, nos enseñaban los preceptos de la iglesia, tenemos que comulgar a los 7 años. O sea, todo una disciplina moral y religiosa, ¿no? Y una disciplina personal también de trabajo. Y en esa experiencia en el campo fue en donde nacieron las primeras canciones, cómo explícanos un poco cómo nace ese Andrés cantante. Bueno, mi mamá fue la que me enseñó a mí a cantar los rosarios. O sea, ella tenía una voz preciosa. O sea, en otra época de su vida, esta mujer hubiera sido pues una cantante. Pero tenía ese espíritu de cantante y tenía una voz preciosa. Entonces, ella aprendió a cantar los cánticos de los rosarios. Allá arriba en el monte Calvario, tórtolas de oliva, y yo fui escuchando a ella cantar esos rosarios y me los aprendí. Y de momento, pues ya yo era parte también de los velorios
de los rosarios. Ella me llevaba para que yo cantara con ella los cánticos, ¿no? Entonces, en los cánticos de los rosarios, se daban 3 rosarios en la noche. En el interín, pues, trovadores cantaban temas bíblicos. Cantaban aguinaldos, décimas, por el nacimiento, por los profetas, por las profecías. Y todo eso era el evento artístico que se daba en un velorio, que era una promesa que hacía una persona a un santo. Podía ser a San Antonio, a la Virgen María. Y los trovadores, pues, improvisaban, cantaban versos. Así que yo estoy cantando mi rosario con mi mamá, pero también estoy aprendiendo las melodías campesinas, los aguinaldos, el aguinaldo orocobeño, que fue lo primero que yo escuché en mi vida, que era el aguinaldo de mi pueblo, el aguinaldo cagüeño, el aguinaldo. Y entonces los 6 con décima, 6 fajardeños, 6 chorreados. No hay un truco para, cuando vamos a ponerle, estás de pequeño, quiero ser trovador, sabes que esta gente improvisando bien brutal y tú no sabes improvisar. No es como que te dicen, papi, vamos a aprender, ¿me entiendes? Bueno, en ese momento no, pero tú querías aprenderte cosas de las que cantaban, las que escuchaba a veces en la radio, a Ramito, a Chuito de Bayamón. Y pues quizás no tenías tampoco la oportunidad porque eras un muchachito y no te dejaban tocar los instrumentos y no te dejaban tampoco participar así de... Claro, yo fui aprendiendo, escuchando a través de la piel. Todo lo que yo conozco de música íbera lo absorbí a través de la piel. ¿Cómo que de la piel? Eso es que lo fui aprendiendo sin darme cuenta. Ya. Sin darme cuenta. Pero yo nunca pensé, por ejemplo, que yo iba a ser cantante o trovador o nada de eso. O sea, yo pasé mi infancia, mi adolescencia en la escuela de Orocovi y cuando era adolescente pues me llevaban a las trullas navideñas y cantábamos aguinaldo y ese tipo de cosas. Pero yo nunca pensé que eso podría ser una forma de vida, ¿no? O sea, yo simplemente cuando regresé del ejército, pues lo que quería era estudiar una carrera. O sea, yo quería ser abogado y tener una buena carrera para poder, como me habían enseñado. O sea, que si me quería destacar, pues tenía que aprender una carrera. Hasta que me encuentro en esta situación en los años 70, donde hay una efervescencia musical de la nueva trova y unos jóvenes cantores. Y entonces empiezo a envolverme en lo de la trova. Y de momento eso me atrapa. Y en un momento determinado yo digo, pues aquí hay un espacio, porque la gente te lo decía, ¿no, Andrés? Tú puedes cantar, tú puedes llegar a ser cantante, ¿no? Entonces me decían eso, entonces yo pues empecé a escribir algunas canciones, empecé a aprender unos tonos, hasta que de momento yo me vi envuelto en un oficio muy diferente a lo que yo esperaba hacer. Claro está, aunque, por ejemplo, estaba en la universidad, iba a las clases y esto, pero en cierta medida la participación mía con Joy, con Noel, determinó, con el Topo, determinó pues que yo abandoné la universidad y empecé a producir mis propios discos, o sea, hacer mis canciones. Y ahí comenzó todo. A veces nosotros vemos la música de trova y estaba hablando de ese tema con Silverio Pérez, que él dice lo interesante de saberse un 6 choreado, una décima y todo eso es que los muchachitos cuando aprenden todo eso como que le están dando a su mente, le están dando un ejercicio. Claro. Y es algo mental increíble, como que es de las mejores herramientas para tú practicar y tener una buena educación. No, y que la forma poética de la décima es una cuestión que viene de muchos siglos, cultivada por grandes literatos, gente que verdaderamente conocía el lenguaje y tenía una educación literaria. O sea, la décima era sumamente importante. No solamente aquí en Puerto Rico, primero en España y luego en lugares como Argentina, Perú, en Cuba. La décima, pues, se hacían diarios, se hacían noticias
en décimas. O sea, y aquí las tuvimos también con Chuyito el de Bayamón en el Canal 6. O sea, que ellos cogían los eventos más importantes que estaban sucediendo y los cantaban en décimas. Y ese era como el periódico de la gente, ¿no? O sea, Sí, y tú mentalmente practicabas como que... bueno, Que tengo que rimar esto con esto. claro, sí, no, ya me aprendí entonces la forma de la décima y empecé, pues, a veces fui a algunos concursos de trovadores. Pero mi pregunta es porque para eso se nace o realmente tú con la Tú práctica tienes, tú o sea, puedes como hacer cualquier trovador. cosa en el mundo, si tú practicas, tú vas a aprender. Y si te apasiona y lo haces con fervor, también vas a aprender mucho más. O sea, todo es una cosa de que tú puedas dedicarle tiempo y lo cojas en serio, ¿no? Ahora es que a veces yo intento rimar y soy el peor. Como que yo estoy rimando por ahí y mi novia me dice, cállate la boca. Y yo trato, estamos aquí bien activos porque tú sabes que yo estoy ahí bien Sí, poquito. sí, Y yo como que ya. no. Para, y después cuando lo pienso, y más, ¿sabes? El rap, pero una décima es como que, Dios mío. No, y tienes que tener un talento especial, ¿no? O sea, porque tú puedes escribir décimas y no poder improvisar. Wow. Sí, porque, o sea, tú puedes escribir una décima, Ajá. pero una métrica que tú tienes, pues mira, el primer verso rima con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo, el octavo con el noveno y el último, pues rima con el sexto y el séptimo, que es el pie forzado. Pero esa cosa por ejemplo, del repentismo, de la trova, ¿no? Eso es una cosa que tú tienes que manejar y tienes que trabajar, tienes que dedicarte a pensar y a educarte porque tienes que ampliar tu vocabulario constantemente para poder tener la capacidad de poder hablar de cualquier tema, ¿no? Así que una cosa es el repentismo, la improvisación, y otra cosa es la escritura. La escritura, pues ya es una cosa más técnica. Tú obviamente eres bueno en los dos, porque obviamente escribes canciones Bueno, como... yo te puedo decir que yo en algún momento improvisaba, y si tengo que hacer una décima improvisada, la improviso. Pero yo, en un momento determinado, participé en algunos concursos de trovadores, pero yo decidí que no, que yo me iba a dedicar a escribir Ya. y a cantar. Ujú. Porque si no te cogían te cogían en el cafetín y pelaban, te pelaban. O sea, un tipo que supiera mucho, pues cogiste, barría el Este piso tipo no contigo. improvisa. Barría el piso contigo, ¿no? Un vacilón. Pero, Ajá, pero obviamente de escribir, usar la misma técnica, la diferencia que escribiendo, claro, y tocan muchos temas de Puerto Rico. sí. Siempre fue la misión como que llevar este mensaje del orgullo de ser puertorriqueño para la gente fuera de Orocovi, entendiera. Cuando yo escuchaba, por ejemplo, cuando yo escuchaba décimas, aguinaldos, canciones jíbaras de Puerto Rico, en la voz de Jamito, en la voz de Moralito, Luisito, eh, yo siempre notaba pues que había prevalecía el tema del paisaje, ¿no? Y la puertorriqueñidad y las costumbres, los temas religiosos existían, o sea, la Ujú. cosa de las cuestiones bíblicas. Pero sin embargo, aunque había crítica social, ¿no? O sea, había algunas críticas sociales. Yo, en un momento determinado, elegí Sí, la crítica la social. crítica social. Que de hecho, en O sea, eso de Trovador, usted fue la persona que más yo escuchaba dando sí. esa crítica. Por eso yo elegí el plano de más filosófico, más crítico, de hablar de los problemas de la gente, más que de las cosas bonitas y el paisaje, de los problemas que confronta el hombre con el paisaje y con el entorno que vive, ¿no? En este caso, pues la política y todo ese tipo de cosas. Y ahí que yo he ido haciendo todas mis canciones, hablan del conflicto existencial del jíbaro Ujú. con su mundo exterior, su proceso evolutivo, sus diferentes etapas de evolución frente a la realidad política que nos tocó vivir a nosotros los puertorriqueños por haber estado en este lugar y, y ese conflicto existencial que se da constantemente en la vida de cada uno de los puertorriqueños.
Ese conflicto de un jíbaro, un trovador, ¿cuál ha sido el más fuerte que se ha vivido? Existencial. Bueno, lo que pasa es que cada persona es un mundo y Ujú. cada persona tiene su conflicto particular. O sea, eh, en el caso mío, pues yo pues entendí, por ejemplo, que la situación política de nuestro país era una situación donde los puertorriqueños pues no teníamos la libertad que se supone tengan los seres humanos para realizarse como personas, ¿no? Claro. Entonces, pues entonces, claro, por eso en el plano, lo mío, pues vas a ver muchas cosas que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver mucho con, con la afirmación de tu identidad puertorriqueña. O sea, la importancia que tiene que tú sepas que eres puertorriqueño y que te sientes orgulloso de serlo. O sea, porque tú no puedes ser otra cosa. Tú no puedes ser nada diferente a lo que tú eres, ¿verdad? O sea, tú tienes una circunstancia histórica de tus padres, tu contorno, y tú naciste y tú te criaste y ese es quien tú eres. Pretender ser otra cosa va a ser muy duro y muy trabajoso y muy doloroso. Pues lo más sencillo es que tú, que tú seas puertorriqueño Claro. y que hables y que sientas orgullo de serlo, ¿eh? Porque eso te va a hacer feliz. Pero si tú te sientes acomplejado de ser puertorriqueño, porque te dijeron que los puertorriqueños son brutos, inferiores, y que los que vienen de afuera son inteligentes y son mejores, pues tú no te vas a sentir. Tú tienes dos opciones: o afirmas tu puertorriqueñidad o quieres ser como ellos. Ujú. Ahí ese es el gran dilema. O sea, o quieres ser diferente, quieres ser otra cosa, ¿no? Ahí el trauma existencial se vuelve algo bien terrible, ¿no? O sea, cuando tú decides que tú eh, quieres dejar de ser puertorriqueño para hacer otra cosa, hay un conflicto bien grande. Por eso es que tú ves, por ejemplo, que mucha gente son, por ejemplo, proamericanos, Sí. estadistas y ese tipo de cosas. Pero le rapas un poquito la piel y son los jíbaros más jíbaros del mundo. O sea, o sea que Sí, sí. Todos tenemos un jíbaro adentro. claro. No importa tu ideología política, Todos tenemos un jíbaro tú tienes adentro. un jíbaro dentro. O sea, tienes un puertorriqueño adentro que tú Todos tienes se beben un cafecito puertorriqueño, y te vas a diablo. emocionar por ciertas cosas. O sea, Sí. y vas a escuchar un cuatro tocar y vas a escuchar a un ídolo cantando y tú vas a sentir como que hay algo de ti que pertenece a ese grupo, a esa Ujú. identidad puertorriqueña. Y eso es fundamentalmente lo que yo en un momento determinado tuve que decidir. ¿Qué hago? Pues voy a luchar por promover la identidad del puertorriqueño. ¿No te causó problemas en su momento? Como que la gente no entendiera el Sí. mensaje y fueras Tito Machete. Bueno, lo que pasa también es que, claro, y Yo, eso también, es lo que dice la gente. Pues, sí, ¿sabes? no, porque recuerda que yo surjo, A mí me lo dicen por si acaso. yo, yo surjo en la década de 60, al principio de la década de 70, en un contorno muy particular, donde había, por ejemplo, una serie de poetas jóvenes que estaban afirmando la puertorriqueñidad en la poesía. Y entre ellos, pues, algunos yo los canto, y hay muchas canciones de ellos por ahí en el camino, Ujú. que hablaban de la libertad y de la puertorriqueñidad y de la colonia. Eso, en un momento determinado, se convierte, como todo, como siempre, el arte crítico, ya sea la pintura, ya sea la literatura, ya sea la canción, cuando, cuando tratas de descubrir al sistema, o sea, las mentiras del sistema, pues tú vas a ser perseguido. O sea, y toda esa gente que estuvo conmigo en la década del 70 fueron perseguidos y fueron carpeteados. Nosotros, por ejemplo, nosotros íbamos a tocar a cualquier lugar de Puerto Rico y siempre había un agente investigando y hacía un informe hasta de las canciones Ya, che. que tú cantabas. O sea, había un proceso había una etapa, era una etapa difícil porque te perseguían. O sea, Sí, carpeteaba, pues. te convertiste en una persona peligrosa. Y al convertirte en una persona peligrosa, pues te perseguían. Y todo ese proceso
de la década del 70 sobre todo, ¿no? Porque entonces uno tiene que darse cuenta de que eso pertenece a esa generación, pero también todos fuimos evolucionando y todos fuimos, sí, hacíamos nuestra conspiración artística, pero la hacíamos quizás pues un poquito más tratábamos de tocar temas de amor, de paisaje, mientras también le caíamos con coño despierta boricua, o sea, era El o los balance. Yankees quieren fuego, y tú sabes. Pero fuimos aquilatando la experiencia y fuimos también incorporando elementos de la poesía universal, grandes compositores, grandes poetas, grandes literatos, o sea, que escribieron cosas que tenían que ver mucho pues con nuestra realidad también. Y entonces, ¿qué pasa? Uno va creciendo, uno se va dando cuenta, y en cierta medida también uno va acomodándose. Porque, por ejemplo, tú comienzas con un impulso visceral de orgullo, de representar, de entender la naturaleza del puertorriqueño, ¿no? Y tú vas vas creando un público y la gente te va escuchando y eso se va regando. Por ejemplo, antes, si tú querías, digo y ahora también, si tú querías ser famoso, pues tenías que tener un productor que te produjera discos, que te llevara a la televisión, que te llevara, que te promoviera, ¿no? Sí, sí. A nosotros, hubo momentos en que nosotros pues lo que hacíamos era agarrar nuestros instrumentos y montarnos en una plaza a tocar. El que viniera. O, en todo caso, algún tipo de publicidad que hiciera algún centro cultural o algo. Pero siempre fue de abajo hacia arriba. Hasta que fuimos penetrando los medios. Entonces, algunas estaciones de radio nos tocaban. Y algunos programas de radio nos tocaban. Y poco a poco fuimos también llegando de acuerdo a las canciones que hacíamos, de acuerdo a los temas que tocábamos, pues ya cuando yo empecé a hacer música navideña, porque yo no quería hacer música navideña, mi primero... Explícanos, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quería. Porque yo había asumido que la música puertorriqueña no era música de Navidad. O sea, eso de que la gente pues cogiera los discos y los escondiera todo el año y solamente los sacara en Navidad para tocar las ramitas, eso a mí no, yo consideraba eso. Hacen memes de que está frío y ¡pum! En Navidades con algunas personas que tienen muchos temas navideños. Pues yo tenía mis diferencias con encajonar la música puertorriqueña a la música de Navidad. Y de que tú cantaras un 6 y alguien te diera, eso es música navideña. No, eso es música puertorriqueña. El aguinaldo también, música puertorriqueña. Los temas navideños que hablaban, los temas de parranda, los temas de la Navidad, pues eran pues temas relacionados pues regularmente con la fiesta navideña, el nacimiento de Jesús y todo lo que representa la tradición cristiana, ¿no? Sin embargo, tampoco, porque la tradición, por ejemplo, cristiana va mucho más allá de la Navidad. En los rosarios cantados eso se hacía en cualquier momento del año. Sí, yo creo que la Navidad tiene de esto comercial vamos ahí es donde quería llegar. En un momento determinado, pues tú quieres ganar dinero para poder sobrevivir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En Puerto Rico resultaba que eran los días de la Navidad cuando se vendían los discos. O sea, en la Navidad era que se vendía mucha música puertorriqueña y la gente las compraba. Ok, si tú no estás ahí en ese mercado, pues no vas a vender. Así que, aunque yo ya tenía varios éxitos discos que no eran navideños, sí. Así canta Puerto Rico, 500 años después, yo había hecho cantatas, un montón de discos, pero que nada, no tocaba el tema navideño para nada. Y cuando empecé a tocar Navidad, a mediados de la década del 80, yo recuerdo que yo hice el primer disco, se llama Navidad Borincana, y el segundo disco así de Navidad que yo hice fue A los Santos Inocentes.
Y por primera vez, cuando hice el disco de Los Santos Inocentes, que eso es para 1990 por ahí, eh, con unos arreglos particularmente de un arreglista que se llama Milton Sesentón, que yo era mi director musical en ese momento. Cuando yo hago a Los Santos Inocentes, pues yo empecé a sonar en Z. Y empecé a sonar en Salsoul. O sea que en ese momento, pues ya tú amplías tu espacio de tu mundo de influencia, ¿no? O sea, y te diste cuenta de ese poder. El poder de la radio en ese momento, ¿no? Y entonces, pues, a partir de ese entonces, pues hicimos muchos temas de Navidad. Pero siempre tampoco tantos como para solamente circunscribirnos a la Navidad, ¿no? Eran 1, 2, 3 temas del disco, eran navideños. La mayor parte de las otras canciones eran canciones con otra temática. Yo creo que esto es un buen tema, que uno puede estar como 20 horas hablando, porque sí, hay una realidad de que, ahora son Navidades, ahora es que vamos a escuchar la barranda, vamos a escuchar estos temas. Y eso es válido, y es válido. Pero sí tiene que haber algo dentro de uno, como que, puñeta, esto es música típica puertorriqueña. Tú vas a México y la música típica de México pues se escucha todo el tiempo. Tú vas y escuchan todo el tiempo. Y vas yo a creo Venezuela, y vas a Colombia y todos tienen su música. Pero, el vallenato, la ranchera. Vallenato, pero ahora hablándome de esos problemas sociales que ustedes tocaban, ¿verdad? Que siempre han estado. ¿Tú piensas que entonces también la música jíbara puertorriqueña fue bastante baneada? Y entonces vamos a sonarla en Navidad para que... Acuérdate, donde hay fiesta, el pueblo no se levanta. Lo puedes ver de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, lo que pasó en verdad, yo creo, fue que la radio lo que tocaba era salsa, rock and roll, bolero, tríos, tocaban mucho los tríos. Sí, se tocaban tríos, pero la música jíbara como tal era como esta música del cafetín, o esta música, o no puede faltar el conjunto, pero era como algo que no era recibido en los salones, ¿no? O sea, eso no... Entonces era esta música de campo, de campesinos, ¿no? Y había pues ese prejuicio y esa connotación de que, pues, tú sabes, es de la gente del campo, ¿no? Es menos. Entonces, lo que estaba ahí era la salsa, el rock and roll. O sea, eso es lo que la juventud... Por eso es que si no escuchaban música jíbara, porque si te escuchaban escuchando a Jamito, te decían que tú eras un jíbaro, tú sabes, y la nena no te miraba porque tú ese tipo es un jíbaro, ese tipo no. Ese tipo está oyendo una música jara ahí. Y esa cuestión de clase, ¿no? De que la música jíbara era menos, pues funcionaba, ¿no? Entonces la gente en la parranda navideña, en la Navidad, pues la Navidad se convirtió en una válvula de escape para las emociones que los campesinos y que la gente, porque no escuchaban su música en la radio ni en la televisión. Por lo tanto, era la Navidad como esta válvula de escape que te dan para que tú dejes la salsa un poco y puedas tocar a Jamito, y puedas tocar a la rondalla de Bayamón, o que puedas tocar otra música. Pero entonces se hacía con tanta fuerza y con tanto ímpetu que esto pues era que se convirtió, la Navidad se convirtió en una fiesta bien grande para los puertorriqueños. Porque no solamente era el nacimiento de Jesús y la cuestión cristiana de la Navidad, era la expresión íntima del puertorriqueño que había sido atropellada y que se trataba de bloquear, ¿no? Y eso lo puedes ver como la Navidad pudo haber salvado a la música jíbara, o lo contrario, o sea. Pero yo pienso siempre que esa válvula de escape, y todavía existe, porque hay muchos cantores y músicos que viven en la Navidad, solamente tocan. Tocan solamente en la Navidad. Sí, yo conozco salseros también que tocan más que en Navidad. O sea, porque hay ese tipo de situación para mucha gente. Que nosotros hayamos logrado, por ejemplo, ser parte de la vida cultural de nuestro país,
todo el año, pues para mí es un gran logro, ¿no? O sea, Sí. que yo pueda decir, pues yo tengo mi empresa, yo he hecho más de 36 discos producidos por mí mismo y hemos estado hice mi primer concierto en Bellas Artes en 1990, que fue la primera vez que hubo un concierto de música jíbara en la sala de Bellas Artes. Que tiene el próximo el 28 de diciembre. Pues desde 1990, que yo hice el primero, el jíbaro en Bellas Artes, un jíbaro en Bellas Artes, he hecho conciertos en Bellas Artes, montones. ¿Eh? Sí. Y este año pues hacemos uno todos los años. Lo hacemos siempre el sábado, el último sábado del año. ¿Hay alguna razón? Bueno, regularmente cae por ahí para los Santos Inocentes. Sale por 28. Este año sale el 28, el mismo día de los Santos Inocentes. Lo hacíamos con la idea de que, lo hacíamos porque era Navidad y la gente quería ir a ver más cosas en Navidad, ese tipo de cosas. Pero en verdad también lo que resulta para nuestro concierto, porque nosotros trabajamos muchísimo y estamos en todas las plazas públicas gratuitas en todo el país. O sea, nosotros este fin de semana hicimos 5 conciertos. De viernes por la tarde a domingo por la tarde, nosotros hicimos 5 conciertos en diferentes lugares. 5. Pero aún así, esa gente va a Bellas Artes a vernos, porque nosotros tratamos de producir un espectáculo en Bellas Artes que sea diferente. O sea, algo, te vas a sentar y vas a ver una cosa diferente de lo que regularmente yo hago en la plaza. Sí, vas a ver los éxitos, las canciones que yo canto también en la plaza, pero vas a ver un concepto diferente de nuestra música. O sea, y los elementos que yo como persona, ¿no? Como individuo, pues he logrado incorporar a esta música, a lo que llamamos la música puertorriqueña, ¿no? Así que yo creo que me perdí porque venía por otro lado y salí por este lado, pero... No, fui yo creo que fui yo que dije que el 28 había, pero sí que fuiste a Bellas Artes después Ajá. Después de hacer el Jíbaro en Bellas Artes, hice un espectáculo que ahí pues me fui en grande con Pedro Rivera Toledo y como 40 músicos y con como 8 actores de primer orden y como 20 extras, que se llama El Rosario de la Aurora. Y ese fue el homenaje que yo le hice a mi madre, porque esos cánticos que yo canto en ese espectáculo del Rosario de la Aurora son los cánticos que me enseñó mi mamá, que los convertimos y los orquestamos y los convertimos en esta gran producción en el Centro de Bellas Artes, y que hicimos como 4 funciones llenas y todo ese tipo de cosas. Fue un evento bien, bien interesante y fue un homenaje que yo le hice a mi madre, que ha sido siempre mi gran inspiración, ¿no? De todos estos temas que tú tienes, como Barrandón, bueno, es que son tantos temas que hay exitosos, ¿cuáles tú dirías que significan y tienen algo especial que tú cada vez que los cantas llegaste a ese sentimiento de esas primeras veces cuando estabas componiendo música en tu casa? Pues quizás, por ejemplo, el tema que más me piden y es una de mis primeras canciones, es Mi Barrio, ¿no? Mi Barrio. A mí me gusta Mi Pueblo. O sea, que son canciones... Me gusta Mi Pueblo, está todo el tiempo. Mi Barrio, ¿no? Y otras canciones que... Barlovento, Madre Solo Hay Una, son las canciones que más la gente... Soy jíbaro borinqueño. En verdad, hay una cantidad de canciones que yo escribo, pero hay un montón de cosas que yo he cantado de otros poetas, ¿no? Sí. De Llorén, yo he hecho cosas de Llorén, los discos completos de Llorén. Y he cantado poesía de Pablo Neruda, he cantado mucho a algunos poetas latinoamericanos, Atahualpa Yupanqui. Hay muchos jóvenes que quizás escuchan y dicen que el diablo será Llorén y Pablo Neruda y qué sé yo. Pero, que yo creo que funcionaría incluso para música de hoy en día. Tú eres de una persona de visitar estos poetas y analizar cada poesía para luego sacar este gran tema. Como bueno, que piensas sí, que esos poemas son un éxito para cantarlo y para... Bueno, y son poemas importantes, por ejemplo, porque cuando tú tienes la poesía de Llorén Torres,
¿no? De Luis Llorén Torres, el poeta, no el Sí, caserío. que la gente piensa que es solamente el caserío, los diablos de Llorén o algo así. Pues Llorén es este gran poeta que estudió literatura allá y fue derecho allá en España. Fue un hombre muy culto pero que en su quehacer poético fue quizás la persona que más, hubo una de las personas que mejor interpretó el espíritu del jíbaro puertorriqueño. Y entonces cuando tú escuchas el Valle de Collores, cuando tú escuchas el Patito Feo, cuando tú escuchas la mujer puertorriqueña, cuando tú escuchas todos esos poemas de Llorén, tú te das cuenta de una persona que estudió profundamente el espíritu del puertorriqueño. Y hay un disco completo que yo le hice a Llorén, a la poesía de Llorén, se llama así, Llorens, donde hay otros poemas adicionales, Mayagüeza de Mangó, ese tipo de cosas que son criollas. Aparte de que él era una persona muy culta, y era una persona muy, y todo, y él, por ejemplo, ese Valle de Collores, por ejemplo, quizás es uno de los mejores, digo, o de los que más la gente en YouTube pone, que más ven, que más escuchan. Eh, pues, otros, como por ejemplo Palemato, y poesía como la de Atahualpa, que es un poeta argentino que canta milongas. Y pues uno va añadiendo a esas figuras, o lo que uno aprende de esas figuras, un poquito de lo que tú experimentas, ¿no? Un poco de lo que tú experimentas, lo que te toca a ti vivir como persona. Tú piensas que tus canciones, ¿verdad? De esa crítica social a luego navideña, ¿piensas que hay personas que se molestaron o tomaron como que, pero quiero escuchar a este Andrés Jiménez que no hablaba solamente de conciencia social, que le está pasando, que todo es alegría? No, yo creo que ha sido un proceso ascendente siempre. O sea, hemos incorporado personas que les gusta la salsa, que les gusta el bolero, que les gusta Sí, hasta el rock and roll, y les gusta nuestra música. Hay un tema que estas personas que cantan reggae, que eso yo lo ponía mucho, tú tienes ¿cómo se llama? La musa. La musa. Dime, Es señor, un mega tema. Sopla el viento. Así que yo participé con ellos, con el grupo La Musa. Sí. Con la musa, ese tema Y escribí la parte mía, pues la escribí yo. Sí, ese tema yo lo escuchaba en una época todos los meses que lo ponía por Oye, ahí. cantor el viento, sopla fuerte, adentro del corazón. Qué palo de tema. Sigue el camino, sigue el rumbo a las notas. Espérate, que cantaste y empezó la trova. Pues, sí, no, yo he hecho algunos, he trabajado con La Musa, trabajé con el Gran Combo. Hicimos una versión de La Loma del Tamarindo para su 40 aniversario. Trabajé con Víctor Manuel también, un tema de salsa jíbara, de criolla. Trabajé con La Selecta, también un grupo, jíbaro soy. Y he hecho, tú sabes, hemos hecho muchas cositas por ahí interesantes en el camino. No, definitivamente eres una leyenda de Puerto Rico, ¿entiendes? Y sigue trayéndonos alegría. Pero quiero hablar ahora de Puerto Rico, aparte de cómo estás viendo, ¿verdad? Cómo ve el Puerto Rico de hoy a ese Andrés que es verdad que siempre ha cantado de todos estos temas, pero ¿cómo se ha convertido este Puerto Rico en este 2024? ¿Qué sientes que está pasando? ¿Qué sientes cómo está la juventud? Uh-huh. Mira, cuando este año, pues, sucedieron un montón de cosas a nivel político, en las elecciones y Eso todo fue ese una tipo de cosas. loquera de año. Sí, sucedieron muchas cosas muy interesantes que me reafirman la idea de que es bien importante preservar la identidad puertorriqueña, ¿no? Que todo ese trabajo que hicieron los poetas de la generación del 60, lo que nosotros agarramos de ahí y trajimos hasta el día de hoy, Topo, Roy, todo ese trabajo
ha rendido su fruto. Que la identidad puertorriqueña está viva, ¿no? Que los puertorriqueños se sienten orgullosos de ser puertorriqueños. Y si nosotros miramos el panorama político, ¿no? Que en este país, pues tú sabes, toda la vida, pues nosotros teníamos la situación de que había dos partidos políticos fundamentales que se turnaban en las elecciones. Al principio era solamente el Partido Popular, pero después llegó el PNP y entonces se dividían, uno ganaban este año, 2 años, pero por primera vez, digo, ya esto es un proceso que comenzó por ahí, por el 2015, 2016, antes, que la gente empezó a mirar, a tratar de salirse de los esquemas tradicionales de cómo vota la gente y cómo la gente ve a Puerto Rico. Y se ha creado toda una fuerza, se ha creado una fuerza de gente pensante, puertorriqueños, conscientes y decididos a que las cosas tienen que cambiar. Y se vio mucho en esta elección, ¿verdad? La fuerza del cambio. Creo que el otro día Jay estaba tocando el tema sobre la cuestión de si eso era algo que pertenecía a la realidad de nuestro pueblo, o era pues un líder carismático que vino y dijo un mensaje y la gente lo siguió. No, yo pienso, tú sabes, que eso está ahí. Que cualquier líder político que venga, que tenga la capacidad y la inteligencia de entender ese sentimiento y pueda manejarlo y pueda convocar a esa fuerza, esa tercera fuerza, va a tener éxito. Lo importante es que el discurso sea prospectivo, o sea, porque lo que la gente quiere cambiar estos modos tradicionales que no funcionan y que no le han servido bien al país. Entonces, esa fuerza está ahí. Y yo me imagino pues que vendrán gente inteligente, capaz, y podrá convocar a esa fuerza. Y en un momento determinado tú verás que aquí van a haber unos cambios significativos en los procesos electorales. O sea, eso va a existir. ¿Por qué? Porque existe ya en el sentimiento de la gente. La gente está decidida, incluso con toda la propaganda negativa que se le hace, que si estos son comunistas, que si estos son socialistas. La gente, en última instancia, ya no le hacen caso a esos cucos. No, pero funcionó, ¿sabes? Funcionó bastante eso de cuco para un sector, pero para un sector. Nosotros nos reíamos, pero sí hay un funcionó. Sector que le tiene miedo al cambio. El sector que ve la coma y le cree. No, y los que le tienen miedo al cambio, o sea, los que le tienen miedo al cambio, o sea, que quieren quedarse en lo que están porque le tienen miedo al cambio, ¿no? Pero sí, promete, o sea, hay una realidad emocional, existencial en nuestro pueblo, y ya se ha manifestado a través de algunos candidatos que han podido llevar unos discursos interesantes y han podido aglutinar a su alrededor a mucha gente bien diversa, porque la verdad es que son varias generaciones que también tienen sus grandes diferencias, ¿no? Pero sí, hay una realidad política diferente en Puerto Rico. Como diríamos, o sea, para hacer política en Puerto Rico hay que cambiar el libreto. A partir de estas elecciones, ¿no? O sea, y no solamente eso, sino que también las redes sociales, o sea, lo que ustedes hacen, lo que haces tú, lo que hacen Molusco, lo que hace diferentes personas que trabajan en las redes sociales. Ya eso, y no hablemos de lo que va a pasar cuando la inteligencia artificial Eso es una loquera. ¿Tú estás viendo lo que va a hacer la inteligencia artificial? Uno escribe cualquier cosa ahí. Cuando la inteligencia artificial dé ese salto que va a dar en los próximos años, las cosas que se pueden hacer. ¿Sabes que la inteligencia artificial mía, yo le puse una voz boricua? Yo quiero que tú me cantes un 6 choreado puertorriqueño. Vamos a ver si Andrés Jiménez dice que está bueno eso. ¿Qué clase de reto? Aunque no puedo cantar,
Aquí te dejo unos versos al estilo del Seis Chorreao, a lo Andrés Jiménez. En mi tierra borincana, donde el coquí da su canto, el jíbaro alza su manto con su trova soberana. Resuena la vieja campana, ecos de historia y pasión. Mi patria es mi inspiración, mi orgullo nunca se esconde. Que viva el alma responde al son del cuatro y canción. ¿Qué te parece? Muy ¿Qué tú bien. crees, Jiménez? Muy bien, Antonella, muy bien, muy bien. Deja que cante por ahí, pero es una loquera lo que está haciendo la inteligencia artificial. A veces esto asusta. Sí, no, pero es lo que viene, es lo que va a pasar. O sea, eso no, son cosas que tenemos que empezar a entender que es parte de la evolución y nosotros tenemos que ir adaptándonos. Ujú. Por ejemplo, cuando en la década del 80, pues todavía no estaba la internet, ese tipo de cosas. Nosotros pues hacíamos nuestros discos, los llevábamos a la 15 y se vendían en todas las tiendas de Puerto Rico, ¿verdad? En CD, en disco o en cassette o lo que sea, ¿no? No fuera. En ese momento todo empezó a cambiar. La industria del disco se fue abajo. ¿Sabes? Pero No, lo pirateaban, ¿no? no, pero eso era parte de... Porque la piratería era parte de la misma industria. O sea, Ok. porque, por ejemplo, te pirateaban si estabas pegado. Y si no estabas pegado, no te pirateaban. Entonces, viene entonces la cuestión de que nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad, de que el mundo musical va a cambiar, todo va a cambiar, y tú tienes que hacerlo, porque aunque tú no tengas la capacidad y el conocimiento tecnológico, te tienes que buscar la manera de poder ajustarte a la nueva realidad. O sea, tienes que aprender a manejar las redes sociales, tienes que aprender a entender cuáles son las diferentes redes sociales o compañías que hacen todo el trabajo de recopilar saber dónde se tocan. Ujú. Porque, por ejemplo, esas son los exchanges, esos, las compañías esas que se encargan de saber si tu música, tú copias haces un video con una canción mía y ya Facebook te lo va a tumbar. Te lo va a tumbar. Sí. ¿Por qué? Porque eso ya está todo. Sí, porque tienes todo ahí puesto, bien organizado. Claro. Y eso es bueno, porque en verdad, pues la música es tuya, ¿me entiendes? No sé si tú has visto también Apple Music. Has visto como que pone Andrés Jiménez y ves todo cómo está organizado. Ah, sí. Y ellos te mandan un registro de dónde más se escucha tu música. O sea, por ejemplo, ellos te mandan todos los años una lista de los países donde tú suenas más. ¿Quiénes son? ¿Cuántos fanáticos tienen como que son ¿Ha habido un tus país que te ha seguidores? impresionado? No, pues a mí, pues Estados Unidos, porque Estados Unidos es el Sí, lugar. obviamente, Puerto Estados Rico. Unidos y Puerto Rico, que es lo mismo, ¿no? Pero después, por ejemplo, el segundo país donde más se escucha mi música es Argentina Wow. y Colombia. Sí. Y ellos te dan una lista de todas las canciones y si tú no entras en ese mundo, pues no vas a poder sobrevivir. Y hay veces que ese mundo, hay veces que como que tú lo ves y tú dices, che, qué revolú. Tan sencillo que era antes, o has sabido. No, lo que pasa es que yo tuve la suerte de que mi compañera es joven, entonces pues ella se Sí. mete, aprendió todo el mecanismo de cómo funciona y ella lo hace. Sí, qué bueno. Yo si acaso prendo la computadora y, Oye, lo que y- sabemos cantarla aquí. y yo si acaso prendo la computadora no, pero ella lo hace. Tú sabes que hablando de esa realidad puertorriqueña, ¿verdad? Que se saben los próceres, poetas y todo eso, son gente que sufrieron, ¿verdad? Por esa lucha de querer Puerto Rico, que hoy en día la gente está despertando, pero no se sabe mucho de... Cuando yo pregunto por ahí, la gente no sabe mucho de próceres, de Pero buscar... lo bueno es que la información está ahí ahora. Sí, pero no lo busca. Bueno, pero si tú tienes interés, si los motivas de alguna manera, ellos lo van a buscar. Sí. Ellos te van a encontrar. Te van a encontrar, por ejemplo, y pues los algoritmos ¿sabes? Te hacen el trabajo. ¿Hay algún tema de alguna persona que no se hable mucho, puertorriqueña, y que tú pienses, ¿por qué no se habla mucho? Este ha hecho un gran trabajo. ¿Hay alguien que tengas en mente? Hay tanta gente que, digo,
poco a poco la misma gente va poniendo cosas en las redes y la juventud pues pero por ejemplo, el mismo Llorén, por ejemplo, que es un gran poeta y se han cantado tantas cosas de él, pues, o sea, la gente no lo conoce. El Palesmato, o sea, Gustavo Palesmato, y montones de músicos, ¿sabes? Jamito, Chubito, La Calandria. Porque si no tienes a alguien que se interese porque eso también tiene su compensación, o sea, eso no es mucho dinero, pero, Sí, pero sí, sí. algunos chavitos le caen a la persona que son los dueños de los máster y de toda la cosa de estos diferentes trovadores, y la gente los pone también, cualquiera coge una canción de Chubito y la pone en YouTube y ya. Hay una generación que ha llevado a la trova y siempre se preocupan por que todo el mundo escuche trova, esta generación de los Sanabria y pues por ahí mucha gente. ¿Qué tú crees de esa generación que vino después de ti? Bueno, ha habido sí, hay mucha gente, muchos Sí, músicos hay muchos jóvenes, jóvenes también. muchos músicos jóvenes que incluso han ido a estudiar cuatro, a Harvard, ¿dónde la escuela está de música en Berkeley, que han estudiado música en Berkeley y han hecho su especialización en cuatro. Y hay mucho joven que trova, mucha gente joven que improvisa. No, quizás no hay tantos escenarios, pero sí la tradición se mantiene, el interés se mantiene. A veces es bien difícil porque si surge una figura que tenga mucho potencial, regularmente pues ahí alrededor hay un montón de gente que dice, pero mira, deja esa cosa y ponte a rapear y ponte Sí, ponte a cantar salsa. ponte a cantar salsa. Y a veces pues los desvían del camino, tú sabes, porque... Pero, Desviado. Millonario. sí, no, pues buscando los millones, sí. Sí, Sí, porque tú sabes que tú sabes cómo es hoy día. Si tú eliges pues, el dinero, pues entonces tienes que buscar una manera de hacer una canción bien pegajosa, con una línea bien pegajosa. Sí. Y si la logras, pues ya tú tienes. No, de hecho, hay mucha gente y muchos casos de jóvenes y que tú lo escuchas por ahí que les gustaba más la salsa y se fueron para el género urbano. Les gustaba más la trova, se fueron para el género urbano. Les gustaba Sí. porque se van donde las masas, ¿me Sí. entiendes? Donde Sí. lo que deja dinero. Mira, Wisin empezó en la trova. ¿Qué? Espérate. Sí, Wisin empezó en la trova. empezó en la trova. Sí. Cuéntanos. Bueno, cuando yo conocí a Wisin, Ajá. muchachito, él era trovador. Yo me lo imagino. Wisin y era buen trovador. Bueno, que le cantaba la música ahí, ¿verdad? Yo no lo vi tantas veces, pero sí, la gente que a mi alrededor allí, en la gallera el Coliseo de San Juan allá, me hablaban de que sí. Yo me estoy imaginando Somos ahora Wisin con buenos esas amigos. canciones de ahora, trovando por ahí. Somos muy buenos amigos. Qué duro. Eso me voló la mente, como que... Pero sí, me imagino eso. Es que la trova, saber improvisar, es lo que ustedes hacen y luego hacerlo y sea que cantarlo en otras canciones o sea que usarlo en el teatro, es algo que te da ventaja frente a todo el mundo. Bueno, la agilidad mental que necesita el trovador para hacer su décima, o cantar, o aprender, siempre es algo que te va a beneficiar, no importa en lo que tú hagas, a lo que te dediques. ¿Qué te ha beneficiado o tú has visto que benefician aparte de la música? Bueno, yo vivo de esto, o sea, Sí, pero otras personas que tú has visto, mira, no te vas a dedicar full a la música, pero lo ayuda. pero te sirve, te puede servir para divertirte y para pasarla bien de vez en cuando. O siempre hace falta alguien que cante en una fiesta, ¿no? Ajá. No todos pues llegan a hacer un concierto o llegan a Bellas Artes, pero siempre hay muchos espacios donde alguien que sepa unas cuantas décimas y sepa trobar se va a ganar el público. De una.
Yo conocí a nenes que trovaban allí y ya tenía una envidia porque estaban todas las nenas pendientes a ellos. Claro, sí, así es. No pueden hablar más nada, diga. Así es, así es. Claro, sí, no, eso es así. Qué duro. Bueno, pues Andrés, gracias por estar aquí. Sumamente agradecido de que estés el 28 de diciembre. 28 de diciembre, Centro de Bellas Artes. Los boletos los puede conseguir en Ticket Center o en la boletería de Bellas Artes. Pueden ir a nuestra página, Andrés Jiménez El Jíbaro, en Facebook. Ahí también creo que debe haber una pestañita que te lleva directamente a la boletería. O a nuestra tiendita que se llama eljíbaro.com. Eljíbaro.com puede conseguir los discos. Puede conseguir los discos. Puede conseguir el sombrero. Firmadito así, yo se lo envío. Quiero uno. Ajá. Voy para allá mismo. Puede comprar, yo tengo unos vasos así para hacer trago y eso. Camiseta. Ahí, Camisa y todo. sí, hay una tiendita ahí para suplir las necesidades que no suplen las tiendas. Y estaremos allí. Este año tenemos un concierto interesantísimo porque vamos a cantar algunos boleros y vamos a cantar algunas cosas que hace tiempo que no canto. Oye, yo nunca te he visto sin el sombrero, es verdad. Bien. Ahora me puede... Pero es bien raro entonces. Yo soy un sombrero con un hombre adentro. Pero es un significado siempre tenerlo. Te voy a hacer la historia. Porque yo uso sombrero. Yo tenía un afro antes. Yo cuando estaba por ahí en los primeros años, yo tenía un afro. Entonces fui a Vieques a tocar a una actividad en contra de la Marina. Y me llevaron, y tenía un catajo, y me estaba empezando una enfermedad que me dio a mí, que me psoriasis. Sí, psoriasis, yo tengo psoriasis también. Entonces me estaba empezando en las uñas. Y me dijeron que había una señora, una curandera de estas de Bajío. Entonces me llevaron a este sitio para que ella me dio unos aceites de culebra y eso para ponerme en las uñas, ese tipo de cosas. Pero yo le dije que me daba mucho catajo. Ese día tenía catarro. Y entonces me dice, pero ¿cómo no te va a dar catarro? Si tú estás estocado por ahí. Y toda la lluvia que cae, ese afro la recoge. Si una llovinita, tú vas a tener catajo, me dio. Y entonces ahí yo, pues, tienes que usar sombrero, me dijo. Tienes que usar sombrero. Entonces yo me vine con eso en la cabeza. Entonces, pues yo siempre había visto en los retratos de la década del 40, del 30, el sombrero que usaban los nacionalistas de esa época. Y entonces compré, había una fábrica ahí en la Vía Borinquen de sombreros, y compré el primer sombrerito de todo. Y yo pude hacer el sombrero y la próxima me quedaba por aquí. Pero poco a poco, y entonces empecé entonces a usar una guayabera. Siempre usaba guayabera y pantalón negro y el sombrero. Y llegó el momento, pues, tú sabes, en que no se me convirtió en una prenda de vestir más y de ahí en adelante, pues. O sea, que a mí me gusta esa moda, lo que pasa es que, pues, tú sabes, uno como joven, no, pues a mí me gusta ponerme guayabera, pantaloncito, yo estuviera ahí con un piquete todo el tiempo. Para mí era sencillo, porque yo venía y compraba 6 guayaberas, 6 pantalones. Acho, papi. 6 guayaberas blancas y 6 pantalones negros. Ven acá, que se me olvidó preguntarte, cuando tú hablaste que fuiste parte de la guerra y todo eso, Hey. Obviamente la guerra, tuviste que ser soldado, ir full. Sí, tuve que marchar. No, yo estuve un año en Vietnam en el 1968. Tuve un año, estuve en Texas y estuve por ahí. Sí. ¿Pero fue guerra per se o tuviste la oportunidad de ir y no estaba pasando Guerra sí, porque yo estaba en un grupo de transportación, pero sí, nosotros suplíamos todo lo que se necesitaba en las diferentes frentes que había. Y cuando uno va a la guerra, la perspectiva de ciertas cosas cambia. Cambia total. ¿Qué perspectiva cambiaron? Para mí, bueno, pues podés imaginarte la mentalidad de un jibarito del campo que se puso zapatos casi a los 14 años, que de momento llega a Nueva York.
mi primer trabajo fue un trabajo de lavaplatos en Nueva York, en un restaurante griego por ahí en una esquina de la 14. De la 14. De ahí, como no estoy estudiando, pues me agarra el ejército y me llevan al ejército. Y tú tienes, sin saber tampoco inglés y sin gustarte, pero hay que adaptarse. Y ahí pues, fue un proceso. Pero yo me di cuenta, entonces, cuando te ves en la guerra, cuando te ves ya en Vietnam, pues entonces tú dices, ¿qué yo hago aquí? Entonces tú empiezas, en verdadero, tú empiezas a pensar, ¿pero ¿qué le pasó al Ibarito que estaba en el campo? ¿No? ¿Sabes? ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué esa gente está muerta? ¿Y por qué tienes que estar sirviendo en esto? O sea, si esta gente son buenísimos, estos vietnamitas son una chulería, ¿y por qué? O sea, y tú empiezas, ahí es que empieza mi proceso de concientización. Ahí es donde yo verdaderamente me doy cuenta de que el libreto que me habían dado no era muy bueno. Ese libreto me llevó allí y pude no haber regresado. Así que a partir de ese momento yo empiezo a cambiar mi mentalidad. O sea, empiezo a escuchar, a leer, empiezo a ver cosas y a estudiar y a leer libros, hasta que pues entendí, pues tú sabes que me habían adoctrinado. Sí, adoctrinado. Y habían hecho algo de mí que yo no, si yo hubiera elegido, pues yo no lo hubiera sido así. Hubiera sido otra cosa. Pero eso es lo que me tocó. Y eso ¿sabes? Me tocó y creo que lo he superado en cierta medida y he podido motivar a otros muchachos a entender mejor, ¿sabes? La vida, las cosas que le pasan a los seres humanos, que pasan por este camino de la vida. Yo creo que es un tema que nos toca mucho. Hay veces que nosotros vemos a personas que están en la calle, que toman la decisión de las drogas, que sí, cuando tú das cuenta de historias que fueron a Vietnam y fueron a esas guerras, o están en depresiones, se quitan la vida, y nunca salen de ahí. Entonces tú miras, esa guerra, por lo que entonces estudia y sabes las razones por las cuales entonces se pelearon esas guerras, entonces tu mundo va cambiando. Yo creo que, bueno, Andrés, gracias, si no seguimos aquí como 3 horas. No, yo puedo seguir aquí, man. Un placer para mí. Estoy sumamente agradecido. Hay que volver a hacer un segundo podcast, hablar de, yo sé que hay muchos temas que tú sabes, de todos esos libros, creo que hace falta. No, y podemos hablar de otras cosas. Sí, podemos hablar de otras cosas, porque hay muchas cosas pasando en el mundo. El mundo está cambiando dramáticamente en este momento. El tema de la guerra es una constante, porque el ser humano ha estado en guerra toda la vida. Y parece que no va a acabar nunca. Y parece que no va a acabar nunca la guerra, y por más que nosotros hagamos canciones por la paz, la guerra como que... Y hay maneras de entender, ¿sabes? Porque a veces no es que de momento un día venga un misil y acabe con nosotros y tú no te des cuenta por qué fue lo que pasó. Es importante estudiar la geopolítica, lo que está pasando en el mundo, entender la narrativa que nos enseñaron y cómo uno ir creando una nueva narrativa acorde con tu manera de pensar, con tu forma de ver las cosas. Y el arte tiene mucho que ver con eso. O sea, el arte tiene esa capacidad de motivar y de despertar a la gente para que entiendan, ¿sabes? Que vivimos en cierta medida en un mundo diseñado. Bueno, Andrés, ese podcast va. Un placer tenerte aquí. De verdad que ha sido un privilegio. Sí, gracias por... Podemos hablar de la guerra de Ucrania. De todo. Podemos hablar de Siria. Eso es lo que me gusta a mí. La controversia. 28 de diciembre, Corillo, en Bellas Artes. Boleto en... Ticket Center. En Ticket Center. Antes de cerrar, me gustaría, si no es mucho pedir, que nos cantes una de tus canciones. Ahí nos vamos. Como estaba haciendo esta canción para este concierto y no la terminé. Te voy a cantar el corito porque
Es una canción que estoy haciendo para este momento de la guerra y eso. Dice, desde mi balcón yo contemplo a la humanidad, buscando un camino, buscando la paz, buscando un camino, buscando la paz. Hay tanta injusticia y desigualdad, tanta corrupción, hay tanta maldad y tantos esclavos del gran capital, y tantos esclavos del gran capital, que lo pueden todo, que lo tienen todo. Se avecina un conflicto global. Oh, comenzó la Tercera Guerra Mundial. Oye. Andrés Jiménez, corillo, ya tú sabes, celebra, pásala bien. Esto fue Los Controles, Santi, y seguimos bien activos en otro episodio del Tony Pregunta.